y vamos a ver qué diferencia de altura teníamos, y en función del caudal que quisiéramos portear, íbamos a determinar aquí el diámetro cuya pérdida de carga me permitiera llegar a la cota de punto de entrega. Lo mismo, si íbamos de un punto bajo a un punto alto, íbamos a tener que subir, mediante un sistema de elevación mecánica, la línea de carga, se llama línea pisométrica, hasta un punto tal que con la pérdida de carga para el caudal de diseño, pudiésemos ser capaces de portear el caudal hasta el punto de entrega. ¿Ya? Después nos metimos en algunos conceptos ya del trazado de las tuberías que tenían que normalmente van a ir enterradas, ¿no? En el caso del ejemplo de la foto, una tubería de hierro dúctil, en el caso de tuberías metálicas, sí pueden ir en superficie, bajo algunas condiciones especiales. Y veíamos que íbamos a poner desagüe, teníamos que poner ventosas, que habían piezas especiales en el camino que nos iban a inducir pérdida de cargas adicionales de manera puntual. ¿Ya? Y al final podíamos poner tubos de distinto tamaño que iban a ser, que en algunos casos van a tener capacidad con holgura para algunas condiciones medias, pero que tenían que ser diseñados para la condición más desfavorable. Que normalmente va a ser el caudal máximo diario hasta llegar al estanque, porque el estanque me permite cortar puntas, que se llama, pero del estanque hacia abajo iba a ser el caudal máximo horario o instantáneo. En el caso de los sistemas de elevación mecánica, además yo les decía que uno tenía que elegir entre poner una planta grande, ¿ya? Que eleva mucho el agua, con un tubo más chiquitito, que tenga mayor pérdida de carga, por lo tanto va a tener mayor pendiente la línea pesométrica, o al revés, íbamos a poner una planta elevadora más chiquitita, que elevara no tanto, pero con una impulsión más grande, de manera que la pérdida de carga fuese menor y me permitiese portear el caudal. Vamos a ir viendo ejemplos después, si alcanzamos a ver algún ejemplo al final de esta clase. Si no, va a haber una ayudantía el martes 13, donde van a revisar ejemplos de preguntas que se hacen en los certámenes y que tienen que ver con la vida real de definir diámetro, planta elevadora, estanque, etc. Si quieren meterse en catálogo de proveedores de tubería, hay un montón de catálogos de tuberías de HDPE, se llama polietileno de alta densidad. Después tenemos hay de PVC, hay de hierro dúctil, de acero. Googleen un poco y lo van a encontrar. Y la norma 691 es la que regula los sistemas de distribución de agua potable. ¿Ya? También hay varias referencias ahí. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿No avanza esto? Ahí sí. Vamos a ver estanques. Los estanques que están ahí son unos estanques gemelos que están se llama Santa Laura, que están en la línea que va desde los pozos de la Pampa Alta Marugal hasta Iquique. Y aquí, en estos estanques, a través de esa tubería, llega el agua de una planta elevadora, porque están justo en un punto alto de la cordillera de la costa, y luego empieza a bajar el agua. Entonces, el agua llega siempre a la misma cota, y la planta elevadora opera siempre más o menos en el mismo punto de operación. Punto de operación entendiéndose altura y caudal. Por lo tanto, podemos diseñar sistemas eficientes. Están en la mitad del desierto, como pueden ver, y son más o menos. No son ni bonitos ni feos. Estos son más bonitos. Vamos viendo. ¿Han visto tanques, supongo? ¿Han visto tanques en las ciudades? Hay tanques elevados, hay tanques chiquitos, esto de los sistemas de agua potable rural. Hay algunos, los elevados son los que más se ven, pero la verdad es que hay semi-enterrados o enterrados completamente en casi todas las ciudades, sobre todo en las partes altas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí ya va a llegar el agua potable normalmente y vamos a tener la cuota suficiente para llegar con presión hasta la última casa, que pueda abrir su llave y le salga un buen chorro de agua que le permita prender el cable, ¿no es cierto? Yo vivo en una comuna que se llama La Reina, estamos aquí en la precordillera, y aquí en 5 cuadras de la redonda deben haber unos 7 estanques. ¿Ya? Ahora uno los mira porque se dedica a esto, pero si ustedes se mueven por Santiago, van a ver estanques elevados, hay otros estanques típicamente en Pocuro, hay un set de estanques grandes más o menos Pocuro Pocuro no se llama ahí, entre Antonio Vara y Pedro Valdivia, bueno, hay un estanque también de agua andina, y la verdad que tiene por todo Santiago. ¿Ya? Y bueno, podemos clasificar por distintos criterios, esto solamente
Mnemotecnia al final estanques semienterrados, que son los normalmente construidos, enterrados completamente. Entiendo que en algunas ciudades de Italia sacaron todas las copas de agua y todos los estanques están enterrados, tratando de que sea lo más invisible posible, y los sistemas se presurizan con plantas elevadoras, con bombas. ¿Ya? Las bombas emulan muchas veces esta misma, la altura de las copas, por ejemplo. O estanques elevados, que se construían hace, que eran súper normales, como los que están aquí, que estos son de Temuco, ¿cierto? De Temuco, nosotros los pintamos muy bien bonitos. Este proyecto fue muy entretenido, uno de los primeros que hicimos de hermoseamiento de nuestras instalaciones. Y acá el agua está en la parte superior solamente, ¿ya? Y acá está la losa del estanque y por dentro hay unas escalas que uno puede subir y pasar incluso por el centro del estanque y asomarse al techo. Hay una anécdota que cuentan en Aguas del Valle, que antes se llamaba Expo, que un ex presidente eh, fue y estaba en la inauguración de una copa y abrieron la puerta del estanque abajo y salió corriendo porque pensó que iba a salir el chorro de agua, cuando en la práctica no hay un espacio vacío normalmente acá adentro. ¿Eh? ¿Y por qué? Bueno, porque se necesita que el estanque, incluso cuando está vacío, tenga la carga, en un nivel bajo, tenga la carga suficiente para abastecer a la gente. Los estanques pueden ser de hormigón, la mayoría de los estanques en Chile son de hormigón de agua potable, pero hace ya unos 10 años que se vienen construyendo estanques metálicos. Antiguamente había metálicos, pero se oxidaban, hoy día son vitrificados. Normalmente los que se compran acá son de origen inglés, hay algunos norteamericanos, hay unos checos y también hay chinos. Vienen prearmados y tienen algunas ventajas que las vamos a ir mencionando en el trayecto. Este creo que queda en Marbella, o hay un Maitencillo por ahí cerca. La mayoría de los estanques van a ser, todas las ciudades van a tener estanques de regulación o de distribución. Y algunos sistemas van a tener estanques en la etapa de producción, como los que vimos de Santa Laura, porque las líneas son tan largas, 70 kilómetros de tubo, que necesitamos estos puntos para llegar a acumular agua, y en caso de que se rompa la línea no tengo que vaciar los 70 kilómetros de tubo, sino que los puedo vaciar hasta el estanque para reparar y luego seguir operando. Por último, los estanques, sí, la mayoría son de sección circular, hay estanques cuadrados, entonces rectangulares también, o paralelepípedos en realidad, o con esta figura que no sé cómo es la figura geométrica de esto, pero tiene la gracia que esto los hacían antiguamente con montaje recto, con tablas que como que las van girando y pueden tomar esta forma. Ya, entonces los estanques los podemos, pero solamente para identificarlo con alguna mnemotecnia. Estanques de producción. Les mencionaba los estanques Santa Laura en la primera foto, y acá este es el sistema productivo de Iquique y Alto Hospicio. ¿Eh? Hay dos grandes fuentes en la Pampa Tamarugal, dos sectores donde hay baterías de pozo grandotas. ¿Ya? Una se llama Carmelo, donde están estas dos copas de agua, que son estanques elevados, y acá entran las tuberías, suben por dentro y llegan por la parte alta, o creo que atraviesan la losa del estanque, y por arriba van cargando este estanque. ¿Por qué? Porque tengo varios pozos, son como 10 pozos en forma de estrella, y cada uno de estos caminos que se alcanzan a ver en la foto llegan a esos pozos. Viene el agua, sube y va llenando el estanque. Y en el otro tengo, en Canchones también tengo una recolectora que parece más espina de pescado, donde varios pozos llegan a esta tubería y van confluyendo el estanque. ¿Qué me permite esto? Esta configuración me permite que todos los pozos operen siempre contra el mismo punto de operación. Porque si yo tuviera una sola tubería recolectando todos los pozos y llegando acá, la verdad es que tendría distintos niveles de pérdida de carga dependiendo si están funcionando 2, 3, 5 o los 10 pozos. De esta copa que está en la mitad del desierto, bien impresionante, sale una tubería por abajo que llega a la planta elevadora, o sea, unos estanques enterrados que van a una planta elevadora, y que esta planta elevadora va al estanque de Santa Laura, y ahí parte la línea de 70 kilómetros con estanques intermedios. Ya tenemos grandes desniveles en alguna parte, estos son puntos naranjas, son centrales hidroeléctricas, que tenemos en la mitad del desierto porque aprovechamos el desnivel y disipamos energía generando energía eléctrica. La línea de Canchones, que va por el otro lado, es parecido. Acá
lo que están verdes son impulsiones, son elevaciones, llega al punto alto y luego baja hacia altos pisos, otra central eléctrica, los estanques de la ciudad, y estos llegan a los estanques Cabancha, en Iquique, el estanque Chipana y el estanque Sur, que abastecen distintos sectores de la ciudad. Entonces, se ponen por seguridad en este caso, son el punto de desagüe o de recarga en caso que haya que vaciar la tubería para arreglarla, y es la llegada o el punto de partida de las impulsiones, de los sistemas electromecánicos que elevan el agua. Acá hay más fotos de las mismas copas, de una copa sacando hacia la otra, ahí se ven los caminos que van hacia los distintos sondajes, se ven las postaciones. Ese soy yo con Gerardo, se llama este cabrón, que es el jefe de producción de... Y se ven las tuberías por dentro, la escalinata que sube por el centro de este tanque al techo, donde sacamos la foto. Y esos son los tanques enterrados que reciben las aguas de estos colectores a través de la tubería verde. Y aquí tenemos una planta de tratamiento que luego va a la planta elevadora y que sigue el camino a Iquique. También, como les decía, tenemos centrales hidroeléctricas, esto se llama Enernuevas. Aquí antiguamente había una válvula que hacía perder carga y pusimos una turbina Pelton, se llama, que genera 1,1 mega en altos pisos en la mitad del desierto. Nos ganamos un premio que se llama Innova Aboni, Innova al revés, por este proyecto de Enernuevas, con estas 3 centrales en el desierto. Y acá el estanque que sigue camino hacia Iquique. Otra función de los estanques es que nos sirven de mezcla. En el caso de Arica, solo tenemos 2 fuentes, 2 valles con un montón de pozos, y las aguas las concentramos todas en estos estanques, y el agua está toda fuera de norma. Entonces nosotros tenemos una planta desalinizadora en Utah que saca el agua desalada y la mezclamos en Chuño con el agua de los otros pozos, proporción 2:1, 2 partes de, es como un pisco sour esto, 2 partes de agua cruda y una parte de agua desalinizada, y generamos agua potable. Hacemos la misma tipo de mezcla en la planta de estadio. Entonces, el estanque nos sirve como corta presión, nos sirve como elemento de emergencia, nos sirve como elemento operativo, de manera que todos los sistemas de elevación lleguen siempre al mismo punto y no se junten y varíen las pérdidas de carga de las líneas. Y nos sirve también, en este caso, como sistema de mezcla de agua de distintas calidades. Consultas hasta el momento respecto al estanque de producción. Nada, seguimos. Seguimos. Donde sí va a haber siempre, es probable que en alguna localidad no tengamos estanque en la etapa de producción, ¿ya? Porque a lo mejor tenemos una planta de tratamiento a una buena cota, o tenemos un sondaje o 2 sondajes que llegan directamente al estanque de distribución. El estanque de distribución es aquel que recibe agua con un caudal más o menos constante y va entregando agua en función de la demanda de aguas abajo, ¿ya? Que es netamente variable porque depende del patrón de consumo de la gente. Si es una ciudad, normalmente en la noche no va a salir poquita agua, el estanque se va a estar llenando porque el ingreso es más o menos constante, y durante el día, en las horas de mayor consumo, la hora peak, el estanque va a irse bajando, ¿no es cierto? Porque la demanda de agua va a ser mayor que esta alimentación más o menos constante. O sea, el estanque de regulación, como dice su nombre, regula o ecualiza los caudales, ¿no es cierto?, ante variaciones del caudal de la demanda a lo largo del día. La demanda máxima que sale acá se denomina, ya lo vimos, el caudal máximo horario, mientras que la que normalmente entra es un caudal, máximo horario, digo, y la que entra es el caudal máximo diario. O sea, en el día de máximo consumo va a estar entrando agua las 24 horas, a un caudal constante, y acá va a estar saliendo un caudal variable, y esto va a permitir lo que llamamos cortar las puntas, ¿ya? Amortiguamos la alta variabilidad de la demanda. Por balance de masa, ¿no es cierto? El caudal que entra por el tiempo tiene que ser igual al caudal, a la integral del caudal que sale, ¿ya? ¿Alguien entendió esa parte? Vamos a ver en un mono. Como les decía, en el día de máximo consumo, el caudal que va a entrar va a ser parejo a las 24 horas, ¿ya? Ahora, si yo tengo una planta elevadora que queremos que funcione ciertas horas al día, bueno, tengo que ser capaz de suministrar todo el volumen, no en 24 horas, sino que en el periodo
de tiempo que querramos ocupar la alimentación. Lo vamos a ver en un mono a continuación. Entiende la función del estanque, ¿no? De regulación. Proveer una cota para que tenga presión la gente y, y regular, llenándose o vaciándose, el caudal que es entregado a la gente con una entrada más o menos constante. ¿Estoy hablando solo o hay alguien ahí en la sala virtual? Eso. Gracias, Carla. Hay otras cosas que tiene que hacer el estanque de regulación. No solamente hacer esta variación, esta amortiguación de los caudales de salida. Tiene que proveer un volumen de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que si por alguna razón se corta la alimentación, porque se cortó la energía, porque se rompió la línea, porque lo que sea, el estanque tiene que tener por lo menos una reserva, un volumen de seguridad que permita mantener el suministro mientras se atiende esa emergencia, teniendo la emergencia eh, como, como una condición puntual. ¿Ya? Eh, hemos tenido emergencias más grandes. Un ejemplo claro es lo que pasó aquí en Santiago cuando el Maipo se tornaba chocolate, ¿no es cierto?, con las lluvias por encima de la cota que normalmente eh, donde empieza a nevar. Entonces arrastra material, se transforma en chocolate y los filtros no pueden funcionar de la planta porque se colmatan inmediatamente, los de las Vizcachas o de la planta de la Florida, que son las más grandes de Chile. Entonces, ¿qué es lo que hizo Agua Andina? Puso unas lagunas gigantescas en Pirque que permiten suplir la demanda hasta por 72 horas, creo que en estos momentos. Eso es un volumen de reserva gigante. Ya, eso por eso ya no es un estanque, son verdaderos lagos que, que los van permanentemente alimentando y vaciando para hacer circular el agua y que les van a permitir abastecer la ciudad hasta por 3 días mientras pasa esta condición de alta turbidez en el río. Por último, estos estanques tienen que tener un volumen en caso de incendio, ¿ya? Por encima de este volumen de regulación. Ese volumen adicional, o sea, ese volumen de reserva para incendios se calcula con un incendio de 2 horas de duración. ¿Ya? O sea, si pillan el estanque justo en la parte baja, al final del día, antes que se empiece a llenar, cuando empieza a bajar el consumo, debo tener todavía un remanente que me permita atender un incendio al menos por 2 horas. El caudal de ese incendio se estima en 16 litros por segundo. La cantidad de grifos en paralelo que tienen que estar operando va a depender del tamaño de la ciudad. Entonces voy a tener ciudades que van a considerar un grifo con 16 litros por segundo y 2 horas de duración, eso me da 115 metros cúbicos, pero si la población de la ciudad es mayor, voy a tener que considerar mayor volumen de seguridad, porque puedo considerar hasta, no sé, 5 o 6 grifos operando al mismo tiempo. ¿Ya? Este diseño de incendio, volumen de incendio, es de los pocos diseños que todavía en la norma está relacionado con la cantidad de habitantes del sistema abastecido por el estanque, no con la cantidad de clientes o con el consumo medio. La razón, no lo sé, pero se calcula el volumen de incendio en función del número de habitantes que es abastecido desde el estanque. Aquí hay una foto de el pío, para que no sea todo agua nueva. Y por último, este estanque de regulación tiene que estar en una cota mayor normalmente, o tiene que estar, va a ser la fuente de un sistema de presurización. ¿Por qué? Porque en Chile las ciudades tienen que tener una línea pesométrica de al menos 15 metros y hasta 30 metros por una de agua. Por lo tanto, normalmente lo vamos a ver en las partes altas de la ciudad. ¿Ya? O si no, vamos a ver estanques elevados. Solo vamos a tener estanques semienterrados si hay un sistema de presurización y bombeo que es relativamente reciente, ¿eh? De tener unos 15 años en Chile operando, 20 años máximo, estos sistemas de presurización, porque antiguamente las bombas paraban o partían, tú la echabas a andar y presurizaban la red, y si la apagabas, la red se queda sin presión, en caso de que el estanque estuviera abajo. Hoy día existen sistemas electrónicos que te permiten ir acelerando o frenando las bombas, por lo tanto, tú puedes setearla para que siempre esté a una cierta altura de elevación y las bombas
con este se llama variador de frecuencia, con un sistema electrónico, va a mantener, va, como les decía, a acelerarse o desacelerarse de manera a mantener esa cota. Pero en el sistema más gravitacional, el tradicional, el estanque está en la parte alta y alimenta la red que está en una parte, una cota menor. En este ejercicio acá hay una captación, hay una plantita de tratamiento, una planta elevadora, pone el agua en el estanque de arriba y aquí parte la alimentadora principal y llega a la matriz o a la red de distribución. ¿Ya? Normalmente están al inicio de la red, eventualmente uno puede poner un estanque de cola que te ayuda a regular, pero son condiciones súper especiales. ¿Alguna consulta respecto de esto? Porque creo que vamos a pasar a leer la norma en un poquito más. ¿Alguien tiene alguna consulta? Vivimos. ¿Y te acuerdas de qué se trata? Que cuando del estanque hacia abajo, este mismo ejemplo, ¿ya? Este estanque tiene que ser capaz de entregar agua cuando la gente acá está todo bañándose, no sé, a las 12 del día o en la tarde del 31 de diciembre, todo el mundo consumiendo, este estanque va a tener una demanda alta acá, ¿ya? Si no hubiera un estanque de regulación, yo tendría que tener una planta, una captación, ¿no es cierto?, grandota para ese momento, una planta de tratamiento grandota, y podría a lo mejor una planta elevadora y alimentar directamente esto para una condición de máximo consumo instantáneo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se hace? Tú diseñas todo esto para un caudal medio del día de máximo consumo, que nosotros conocemos como el caudal máximo diario, ¿ya? Y en ese día tú vas a estar entregándole al agua, al estanque, las 24 horas, parejito, ¿no es cierto?, más o menos constante, y cuando se produce esa gran demanda, el estanque va a empezar a vaciarse, pero no va a terminar de vaciarse, uno va a calcular de manera que no termine de vaciarse, ¿ya? Cuando llegue la tarde-noche, la gente se vaya a acostar, esto va a seguir operando y el estanque va a empezar a llenarse, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el estanque? Regula y te permite dimensionar todas las instalaciones aguas arriba del estanque, o sea, las que están antes de las que alimentan el estanque, las permite dimensionar con un caudal de diseño más chiquitito, ¿ya? Y un caudal medio del día de máximo consumo, que va a operar las 24 horas. De aquí para abajo tengo que ser capaz de entregar el agua en la condición máxima instantánea, en el horario máximo consumo. Por eso decimos que regula y cómo regula y ayuda a amortiguar estas puntas de consumo, llenándose y vaciándose el estanque en su volumen de regulación. Acá, sigamos. Vamos a ver un ejemplo en gráfico. Profe, Sí. en lo de los estanques de ¿Quién me está cola, hablando? Maite, Hola, Maite, cuenta. hola. Lo de los estanques de cola no entendí muy bien porque Ahí, como les decía, supone mira, que este mismo estanque, este mismo ejemplo, tenemos el estanque que está en la cabecera de la red. Aquí parte la red de distribución. Hay una alimentadora grande y está la red a este lado. Entonces, supongamos que acá en el cerrito del fondo se hubiese desarrollado la ciudad. Nosotros ponemos un estanque ahí al final de la red. De manera que en ciertos horarios, cuando baja el consumo, este estanque el último se empieza a llenar y sirve un poco para compensar la operación cuando la red es muy grande. Pero eso la verdad que sea muy poco. Por eso se llama estanque colateral en la cola de la red, ¿ya? Y se va llenando y vaciando en función de la disponibilidad de agua de la gente. Si toda la gente cierra su llave, alcanza a entrar agua al final y empieza a llenarse el estanque de cola y ayuda un poco a equiparar las presiones. Pero, como te digo, es una condición súper particular que normalmente no se ocupa hoy día en el diseño. ¿Bien? ya, ya entendí. Hay estos estanques metálicos, esto es una cuestión bien técnica. Si el día de mañana les toca licitar uno de estos estanques de Antofagasta, como 7.000 metros cúbicos, es bien impresionante. Tiene una gracia, esto lo hicimos en Villarrica nosotros, y que
son de rápido ensamblaje, ¿ya? Y tienen, hoy son varias cintas, si se fijan, de, de material que lo venden así, yo no estoy seguro. eh, Permitiría el día de mañana aumentar el volumen, porque si la ciudad crece y te quedaste corto en el tanque, tenés que hacer otro, ¿ya? Y perdiste toda la inversión inicial. Lo que venden estos proveedores te dicen, no, usted con nuestro estanque puede meter una gata, vaciarlo por supuesto primero, meter una gata y subir todo esto y ponerle una wincha abajo, adicional, un poco más gruesa porque se van angostando en la altura, y con eso puede ir aumentando el volumen del estanque, cosa que en el caso de los hormigón es imposible, ¿ya? Pero bueno, a mí lo que más me gusta es esto, que son rápidos de armar, son relativamente fáciles de mantener, porque es vitrificado, por lo tanto, tú no tenés que pintarlo, sino que tenés que lavarlo de cuando en cuando. Y son bien atractivos, son bonitos como infraestructura. Pero igual tenemos alguna reticencia de algunos ingenieros mayores que dicen, no, pero si el camión va y le pega un topón, lo choca, ¿cómo responde estructuralmente con los terremotos? Entonces tienen ciertas aprensiones todavía, pero yo creo que en el futuro ustedes van a ir viendo nuevas materialidades y van a ir instalando seguramente este tipo de estanque para algunos proyectos. Otro que están vendiendo hoy día, más o menos de manera interesante, para los estructurales puede ser muy atractivo, son estanques tipo domos, que básicamente se inflan, tienen una estructura que les permite tener menor cantidad de fierro por dentro, una buena base, y luego se chucretean por dentro y supuestamente utilizan menos material, y son realmente más eficientes, ¿ya? Gran resistencia a terremotos orgánicos. Creo que hay dos en Chile de esto. Nosotros licitamos y llegaron caros todavía, así que no lo hemos contratado, ¿ya? El día de mañana, si ustedes construyen uno, me invitan, porfa, para sacar la foto. Eso. Normalmente vamos a tener estanques, como les decía, de sección circular, vamos a tener estanques, la mayor parte del medio normado. Hoy día hay mucho de metálico vitrificado, y eventualmente vamos a tener otras formas y diseños en el futuro. Pero hay una norma que hoy día regula el volumen de los estanques, y la vamos a leer, aunque sea latero, ¿ya? Dice, los sistemas de agua potable deben incluir estanques de regulación para efectuar la compensación entre la producción máxima diaria y el consumo máximo diario. O sea, yo puedo lo que me entrego al estanque y lo que sale del estanque. Y además disponer de reserva para casos de emergencia, como incendio, ruptura de tuberías o cortes de energía. Para el cálculo de la capacidad del estanque se deben considerar los volúmenes. Hay tres tipos de volúmenes: regulación, incendio y reserva. Partamos por el de regulación. Uno, vamos a ver ejemplos, cómo calculo cuánto necesito de volumen para que el estanque se llene en las horas de bajo consumo, no en la noche, y se vacíe cuando el consumo aumenta, ya, en el día, pensando en un abastecimiento continuo. Podemos hacer la curva que quieran, vamos a ver un ejemplo ahora, pero en realidad dice el mínimo de ese volumen de regulación tiene que ser el 15% del volumen que se tiene que entregar en el día de máximo consumo. Entonces, al final, ¿cómo terminamos diseñando? Normalmente vamos a calcular cuál es el volumen que se va a requerir entregar en el día de máximo consumo. Ya sabemos cómo calcular el caudal máximo diario, ¿no es cierto? Por 24 horas, más con las pérdidas, etcétera. Y ese volumen en total que me va a consumir la ciudad, voy a calcular el 15% como el mínimo de regulación, ¿ya? Si ese volumen me da, no tengo idea, 378 cubos, voy a hacer uno de 400, o de 450, o de 500 cubos, ¿ya? Luego, el volumen de incendio, ¿cómo se calcula? Se determina de acuerdo con la demanda y duración del siniestro. Para los efectos de cálculo, debe considerarse al menos 2 horas de siniestro con un caudal de 16 litros por segundo en cada grifo, bla, 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 considerando el número de grifos de uso simultáneo de la tabla siguiente. Si tengo una población de 6.000 habitantes, considero un grifo. Un grifo por 2 horas por 16 litros por segundo necesito 115 cubos de volumen de incendio.
Entre 6 y 25, 2 grifos, 230. Y aquí está la tabla. Hasta 6 grifos en paralelo. Y esto es el volumen de incendio que yo le voy a agregar al volumen de regulación. Pero no necesariamente ese, porque voy exactamente aquí, uno podría usar grifo 32 litros. Dicen, en casos especiales, si tengo un volumen de regulación muy chiquitito y el volumen de incendio me queda 115 cubos, uno puede tomar en 60 cubos como referencia, ¿ya? Pero atengámonos todavía la tabla anterior. Pero vamos al volumen de reserva. Para hacer frente a las fallas accidentales de la producción y grabación y conducción, se debe considerar un volumen de reserva, que debe ser determinado por la autoridad competente en función de la vulnerabilidad del sistema. Porque, ¿qué es lo que se hace siempre? Se toma el volumen mínimo a considerar, que debe ser equivalente a 2 horas de consumo en el día de máximo consumo previsto. O sea, yo proyecto a 20 años, calculo el caudal máximo diario, ¿ya? Ese día calculo el volumen que se va a consumir, agregando las pérdidas, ¿ya? Que son 24 horas, ¿no es cierto? Y si lo divido por 12, me da el consumo de 2 horas. Ese volumen es el que tengo que tener de reserva. Finalmente, el volumen total del estanque va a ser el mayor entre el volumen de regulación más el incendio o el volumen de regulación más la reserva. ¿Ya? Repaso. Proyecto demanda. Proyecto caudales medios. Calculo el caudal del día de máximo consumo de mi horizonte de diseño. Le agrego las pérdidas y tengo el volumen que yo voy a tener que entregar a la gente, ¿no es cierto?, en ese día de máximo consumo. De ese volumen, el 15% va a ser mi volumen de regulación. 15% mínimo. Podrá ser otros valores mayores que ese, pero sí que tengo antecedentes, pero normalmente voy a tomar el 15%. Y le voy a agregar primero el volumen de incendio en función de cuántos habitantes tengo en el sistema que estoy abasteciendo. O le voy a agregar el volumen de reserva si el volumen de reserva es mayor. Y como calculo el volumen de reserva, con ese mismo volumen, lo divido por 12 y me va a dar, porque es el volumen que voy a entregar en 24 horas, si lo divido por 12 es el equivalente a 2 horas del consumo del día de máximo consumo. Oh, consulta, Carla. De regulación. Ese es el volumen que yo voy a usar para el 15% del volumen, del volumen total de agua que yo tengo que entregar en el día de máximo consumo. ¿Ya? Y lo otro, incendio y reserva. Es súper fácil. Una vez que vean una planilla, no, van a ver súper fácil. Pero conceptualmente, primero quería ver el tema de, de los consumos. Y hay un ejemplo que después está hecho de mis clases, de esa época. Acá hay un patrón de consumo de una ciudad. Tiene 2 picos, uno en la mañana y otro en la tarde. Y en la noche hay un consumo relativamente bajo. ¿Ya? Si yo alimento, yo lo que tengo que entregarle a esta ciudad en este día, suponiendo que este es el día máximo consumo, es la integral bajo esta curva. Entonces, bueno, ya se fue para adelante. Hagamos este mismo ejercicio acá. Acá hay un solo pic de consumo. El volumen que yo tengo que entregarle a la gente es el caudal. Estaba tratando de poner esto, pero no sé por qué. Es el caudal por el tiempo. La integral bajo esta curva representa, esta es una curva real, ¿no es cierto? Representa el volumen que yo tengo que entregarle al sistema durante el día de máximo consumo, suponiendo que esta es la foto del día de máximo consumo. ¿Ya? Si yo entrego eso parejito, le voy a entregar en la entrada voy a tener la línea azul. ¿Ya? Parejito va a entrar agua todo el día. Y ese volumen bajo la línea azul es igual al volumen que está bajo la línea roja. Entonces, este va a ser mi caudal máximo diario, el caudal medio de mi día máximo consumo, y este va a ser acá arriba el caudal máximo instantáneo, que son como, en este caso, 70 litros por segundo, versus que el caudal máximo diario más cercano a los 35. Se fijan que puedo mencionar toda mi instalación, mi captación, mi plan de tratamiento y todo, con un caudal mucho más bajo. Para eso tengo que tener un estanque que en este periodo del día, hasta acá, se va a ir llenando, porque me va a estar entrando un caudal mayor que el que está saliendo. De aquí para adelante se va a empezar a vaciar, ¿no es cierto?
se va a seguir vaciando, vaciando, y aquí va a llegar al mínimo. Y aquí se va a equiparar el caudal que sale respecto al caudal que entra. Y nuevamente voy a empezar a llenar el estanque. Eso es lo que hace el estanque, ¿ya? Y acá está el diferencial. Aquí se fue llenando, y después se fue vaciando. Voy a ir a la foto anterior. Si este es mi caudal de entrada, ahora visto como volumen en el tiempo, la pendiente pasa a ser el caudal de entrada. Al principio, si yo empiezo a graficar la integral de esto en el tiempo, ¿no es cierto? Voy a estar entregando este volumen, voy a estar entregando este volumen. Cuando las pendientes se equiparan, aumenta la pendiente, empieza a vaciarse el estanque. A vaciarse el estanque, nuevamente se equipara y empieza a llenarse el estanque. ¿Ya? ¿Cuál es el volumen entonces que yo tengo que disponer de regulación? Es la diferencia, en este caso, como este gráfico, la integral de lo que está acá atrás, es este delta más ese delta. Conceptualmente, ¿no? Si yo además tengo un sistema que lo restrinjo a operar algunas horas al día, en este caso desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, por la razón que sea, porque no tengo gente para operar el resto del día, tengo que ser capaz de entregar todo el volumen que se me van a demandar, pero en un periodo más acotado, de 8 horas. ¿Ya? Perdón, no de 8 horas, de 14 horas. En ese caso voy a tener que tener un volumen de regulación más grande. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Este? No sé si es, pues, yo estoy diciendo que este no, a lo mejor no es. Se veía, volvamos entonces. Les decía que si yo estoy operando 24 horas el día máximo consumo, le puedo entregar un volumen parejo de 35 litros por segundo, ¿no es cierto? Que el volumen que yo entregue, que sería lo que está bajo la línea azul, sea equivalente al volumen que va a demandar la gente, que es lo que está debajo de la línea roja. Si en algún sistema en particular no puedo operar las 24 horas y puedo operar solamente 14 horas, por ejemplo, desde las 6 a las 20, tengo que ser capaz de entregar en esas 14 horas todo el volumen que me van a demandar en el día, ¿no es cierto? Y para eso voy a tener que ser capaz de producir, meter al sistema, al estanque, un caudal mucho mayor, más cercano a los 60 litros, 59 litros por segundo, de manera que en esas 14 horas yo complete el volumen que me va a demandar el sistema en las 24 horas, todo el día. En otras palabras, en este mono que está acá, la integral que está bajo la curva roja es igual a la integral que está bajo la línea azul, la integral que está bajo la línea café. La roja es demanda y el azul y el café es la producción que va a estar entregando para satisfacer esa demanda. ¿Se entendió? Eso. En el caso de... Esto debe estar al revés, pero acá el estanque se... esta es la diferencia, va a estar vaciándose en el caso de las 6 a las 24 horas. Voy a tener un caudal de salida, ¿no es cierto? Va a estar vaciando el estanque, después lo voy a estar llenando, y después va a estar vaciándose de nuevo. Y, bueno, son gráficos de lo mismo. Lo mismo de antes con el tema de las pendientes. Estos son el volumen acumulado consumido por la gente. Esta es la integral de la línea roja de atrás. Y este es el que yo estaría entregando si opero 24 horas y si opero 14 horas. Y al final todos tenemos que, el volumen se equipara. Lo que yo tengo que entregar a lo largo del día versus lo que tengo que ser lo que me va a consumir versus lo que yo le voy a ir entregando, sea en 24, o sea en menos horas. Gráficamente, ¿cuál es el volumen de regulación que yo tendría que tener si entrego 24 horas? Les decía, aquí más o menos se equiparan las pendientes, ¿no es cierto? Que es el caudal de entrada con la salida, y aquí es el momento en que el estanque está más llenito, ¿ya? Y les decía, la diferencia acá es más o menos de los 1100 a los 500, son como 600 cubos. Y acá la misma historia, acá es cuando el estanque está más vacío y se empieza a llenar de nuevo, ¿no es cierto? Cambia la pendiente, y acá me va a dar un poquito más de 600, 640 a 650
metros cúbicos de regulación necesito si lo alimento parejo 24 horas. Si lo alimento solo en este periodo, tengo que calcular las pendientes, las diferencias máximas, se me van a dar acá, que son 300, más este de acá, que son como 500, son 800 metros cúbicos. Acá siempre va a estar más vacío. En el momento que está más vacío es cuando parto, ¿no es cierto?, con mi suministro, y acá lo voy a dejar llenito para toda la noche. Si yo sumo estas diferencias son más o menos 800 cubos. Esto es el día de que ustedes el día de mañana tengan una base de datos atómica con todos los consumos y los horarios y para hacer estas curvas y para armar un patrón fantástico. Bueno, podrían afinar al detalle cuánto realmente necesitan de volumen de regulación de los sistemas. ¿Qué pasa en la vida real? En la vida real, nosotros no tenemos los datos de salida. Normalmente estamos haciendo estanques para expansiones, ¿no es cierto?, para nuevos loteos, no sabemos exactamente cómo se van a comportar. Por lo tanto, vamos a calcular el volumen de regulación del 15% y vamos a redondear hacia arriba. Y la gente de cliente, que normalmente opera las redes, van a decir, oh, siempre están a pedir más estanque porque el estanque le da cierta seguridad operativa. ¿Ya? Entonces, esto es netamente académico. Si tenemos muchos datos y muy buenos predictores, el día de mañana podríamos hacer este tipo de análisis más en detalle, pero normativamente para efectos de diseño, 15% es un dato que nos sirve. O sea, todo lo que les expliqué, y al final llegamos al 15% del día máximo posible. ¿Ok? Luego le vamos a agregar el incendio, le vamos a agregar el mayor entre el incendio y la seguridad, y con ese volumen más. Y les digo, me sale 748 metros cúbicos. Carlos Barbosa, que es mi colega, me dice, no, mínimo 1000. Vamos a terminar haciendo un estanque de 1000 metros cúbicos. En este ejemplo haríamos un estanque de ese orden. ¿Ya? Pero aquí todavía le falta la seguridad y el incendio. O el incendio. Ya, listo. Tenemos entonces un volumen de estanque que vamos a tener que revisar si me alcanza, si lo tengo que agrandar, cómo lo agrando, o cómo construir un nuevo estanque. Eso es típica pregunta de análisis de ingeniería conceptual. Pero además vamos a tener que mandar a diseñar el estanque. Activamente existían lo que se llaman los planos tipos, y tú tenías estanques de 500, de 100, de 1000 y varios otros, hasta 5000 cubos. Y está el cálculo estructural hecho poco menos. Muy bien, hoy día te exigen un cálculo estructural para cada... Están llorando mis perros. Sí. Y un cálculo estructural propio para el estanque. Y diseñar lo que se llama el piping o las interconexiones hidráulicas. Esto es bien interesante. Primero, ¿cómo entra el agua al estanque? El estanque va a entrar por arriba el agua, ¿ya? Por acá, pero por la parte alta en general. Y ojalá al otro lado, desde donde va a salir el estanque, el agua, ¿ya? Al decir que el agua ojalá no tenga cortocircuitos y tenga agua que se me acumule para siempre en el estanque, sino que ojalá se produzca un flujo. Entonces está en el extremo opuesto a la matriz, y la entrada igual debe interconectarse normalmente, como en caso de emergencia, por si se me cae el estanque o se me cae una persona adentro, lo que fuese, y para no cortar el suministro, yo debería poder conectar la entrada con la salida a través de un bypass, ¿ya? Esa válvula normalmente va a estar ese bypass va a tener una válvula que normalmente va a estar cerrada, porque la idea es que el agua entre el estanque, lo atraviese completo y salga por la parte baja, que normalmente las losas de los estanques tienen este sistema de captación, donde está el colador o chupador. La materia de salida tiene parte al otro extremo, que por la parte de abajo, ¿no es cierto? Va a tener acá una rejilla normalmente, que se va a adosar normalmente con una brida. ¿Se acuerdan lo que era? Que les mencionaba que era la brida, que son esas uniones que tienen perno. Va a haber un pasamuros, este es un tubo que se llama pasamuros, que tiene un disco de acero normalmente soldado para evitar que el agua filtre en la unión del tubo con el hormigón o con el material del estanque. Y vamos a ver que al final en la cota radial va a haber un desagüe que está en el fondo a fondo. Aquí hay una separación. Entonces la matriz de salida de un colador debe ubicarse por sobre el radial del estanque para que no entren los sedimentos que se me pueden acumular acá.
e idealmente vamos a tener un flujómetro o un medidor de caudal. En esta foto además tenemos lo que se llama el rebose. No me la tengo repetida. Vamos a tener un desagüe, les decíamos nosotros, que en caso de que haya que vaciar el estanque, vamos a, y porque se me cayó, no sé, algo contaminado adentro, porque no lo puedo sacar por acá, porque aquí voy directo a las casas. Lo vamos a sacar por una tubería aparte, que la voy a descargar en el alcantarillado, o en algún río, de una manera controlada. Ese tubo es el que está en la parte más baja del estanque, ¿ya? Y debe tener una válvula que normalmente está tapada, porque si no, saldría el agua para ahí. Y además vamos a tener un rebose en la parte alta, porque no quiero que el estanque por alguna razón se corta o la gente no demanda agua y alguien dejó alimentando el estanque todavía. No quiero que esto me rompa la losa superior, ¿no es cierto? No me genere algún tipo de presión, sino que el excedente de agua salga por este rebose, ¿ya? Que se llama normalmente Morning Glory. Y les dejo de tarea para casa porque se llama Morning Glory. Ya pueden googlear. Y también tiene que un codo con brida, todos estos son elementos metálicos, el tubo pasamuro, otro codo, un tubo largo. Y lo interesante es que no tenía válvula de corte, porque yo quiero que si el agua sigue subiendo, quiero que se vaya completamente, porque si no, la válvula puede estar cerrada y va a salirse un poquito de agua y después voy a tener problemas igual. Lo interesante es que este desagüe, este rebose está normalmente conectado al desagüe, ¿ya? Pero aguas abajo de la válvula. ¿A qué me refiero? Aquí lo vamos a ver en planta ahora. Esta es la salida del estanque. Acá está la matriz alimentadora principal con su tubo brida, con su pasamuro, ¿no es cierto? Brida. Este de diámetro 350, seguramente en acero. Y esta es la cámara de válvula que normalmente van a ver al lado de los grandes estanques o van a ver las válvulitas en chiquititos en los estanques más chicos. Este sistema que tiene una válvula acá, en caso de emergencia la voy a cortar, normalmente esta va a estar abierta, va a ser el que alimente la red hacia abajo. Y esta válvula que está acá, que viene del bypass, que está conectado en la entrada, va a estar normalmente cerrada. Entonces el agua va a entrar en el estanque por un lado, va a atravesar el estanque y va a irse por esta línea hacia el consumo. Voy a tener un medidor, pasamuro, y el consumo normalmente cambia material. Voy a tener aquí una transición que se llama Stavent, que cambia de material metálico, acero, una brida, a un adaptador, ¿no es cierto?, a HDP o lo que fuese. Este es el trayecto normal del agua. Si tengo que limpiar el estanque, voy a tomar el desagüe que está pegadito al fondo del radial, ¿no es cierto?, para que se lleve todos los sedimentos, y voy a tener una válvula que va a estar cerrada, o esto se llama junta de dilatación, que son adaptables, que me permiten ir desmontando esto en caso de tener que hacerlo. Y esta válvula, si quiero desaguar el estanque, abro acá, cierro la válvula de salida normal, ¿no es cierto?, dejo operando el bypass, abro esta válvula, y esto se va directamente al desagüe, que puede ser alcantarillado o lo que fuese. Del mismo modo, está el rebose, que está en la parte alta, acuérdense del mono, esta es la foto de esta parte. Va a captar el agua, va a bajar, y se va a ir directo al desagüe, todo el agua que pueda quedar en exceso para que no me rompa la losa al estanque. Esto es una cámara de hormigón armado, esto es un proyecto, no me acuerdo dónde lo saqué, pero doble valla, no sé, 4 FI 12, no sé, parece la estructura tipo una, y la cámara esta, que a veces está abierta, a veces está cerrada, tiene un desagüe también, para que no me quede llena de agua si es que tengo que hacer alguna intervención. Y acá aparecen todas las piezas especiales que les decía yo, juntas de hidratación, válvula, pasamuro, codos, curvas, adaptadores, etc. ¿Alguna consulta de aquí? ¿Hay alguien despierto? Es interesante, mira. O sea, para mí es entretenido, pero de verdad cuando uno lo ve, esto para este tipo de diseño, que eventualmente van a tener que hacer ustedes, gracias Maite, el tipo de diseño, ustedes lo van a ir haciendo con esta lógica en general. A veces vamos a tener dos estanques interconectados y vamos a tener que ir viendo. Y van a tener que listar cada una de estas piezas especiales.
ya porque cuando hagan el diseño, decir, ok, hay que comprar, hacerle lista de supermercado, ¿no es cierto? Hay que comprar una y la van a numerar. Vamos a tener, las 5 es una curva de tal característica, las 21 son una brida, no sé, el 16 es una válvula de 250 milímetros, elastomérico, cierre elastomérico, no sé qué cosa más. Las 10 son juntas de hidratación de tales características, la T, etc. Van a tener que hacer el listado completo. Se repiten, algunas se fijan. Hay 3 unidades de la pieza 10, que son estas juntas autobloqueantes, se llaman, o uniones de montaje en diámetro 350 en este caso. Va a haber una sola T, parece que sí, hay una sola T de 350 en el número 1. Y eso los van a listar luego en un cuadro de piezas especiales, como el que está aquí en la lámina. La reducción, el tubo de acero que se suelda, el tubo de acero con brida, con pasamuros, etcétera, con su diámetro, su presión nominal, el espesor en el caso de las tuberías de acero, cuántas unidades necesitan de cada uno, cuánto el peso unitario y cuánto el peso total. ¿Por qué? Porque normalmente el precio va a estar asociado al peso. Esto no es de un estanque, sino que lo encontré una planta elevadora que vamos a ver la próxima vez. Luego van a poner los pesos de las tuberías de acero, de las piezas con mecanismo, sin mecanismo. Con mecanismo son algunas que se accionan, como las válvulas, o las juntas autobloqueantes, y las sin mecanismo son los codos, los pasamuros, los tramos cortos, etc. Y luego van a dimensionar cuántas uniones van a tener que hacer de cada uno, cuántas bridas, hay que termofusionar si son materiales plásticos, cuando hay que soldar si son de acero, cuántos hilos si se enrollan, ¿no es cierto?, con sus distintos diámetros. Y esto va a ser la base de una ingeniería para que después la liciten y se las puedan cotizar, ¿eh? Por eso que venía esa especificación. Bueno, pues si van a dar un estanque en una zona rural, de estos típicos estanques elevados, como el de la foto aquí, el piping es exactamente el mismo, pero en versión chiquitita, ¿ya? Vale decir, el agua entra por una matriz, de una plantita de tratamiento o de un pozo, va a entrar por la parte alta, ¿ya? Y va a tener un bypass aquí, en caso que el tanque tenga problemas, para que el agua que tenga disponible potable pueda pasar directamente para allá. Esta válvula normalmente va a estar cerrada, esta normalmente va a estar abierta, esta normalmente va a estar abierta, pero si tengo que bypassar, la giro al revés. Cerrada, cerrada, abierta, ¿ya? Voy a tener además una línea de limpieza o emergencia, que es el rebose, que está arriba. Si el rebose se sube el nivel del agua, el agua no me va a volar la tapa, sino que se va a ir por el rebose, hacia el alcantarillado, hacia el río, hacia donde vaya. Espérenme. Y si el desagüe también va a tener una valvulita, que normalmente está cerrada, que si yo tengo que vaciar este tanque para hacer algún tipo de reparación, voy a abrir esa valvulita, que es una ampliación de esto, ¿no es cierto?, y voy a vaciar el tanque hacia el desagüe. Se fijan que es lo mismo que veíamos en esa instalación grandota, pero conceptualmente es lo mismo. Esto es un estanque elevado, la misma historia, una copa, aquí el desagüe va a estar en la parte baja, perdón, la alimentadora está en la parte baja, el agua va a llegar y va a alimentarse desde arriba, y va a tener también la misma figura de desagüe y rebose. Por último, nuevamente la típica pregunta es, chuta, tengo un estanque ahora de tales características, o tengo una localidad nueva, por ejemplo, un sistema nuevo que quiero abastecer con estanque. ¿De cuánto hago el estanque? ¿Hago un estanque al tiro para el proyecto completo? Por ejemplo, ahora estamos viendo la parte alta de Punta Arenas, 3.500 casas. Se necesita como un estanque como, no sé, de 4.000 metros cúbicos, voy a estar inventando. Pero quieren hacer estas casas en un periodo de 6, 7 años, o 10 años, no estoy muy seguro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos estanque al tiro para las 3.500, para las 4.000 casas? O vamos viendo, porque a lo mejor no se va a desarrollar esas casas, y hacemos un estanque de 2.000, y el otro estanque de 2.000 lo hacemos en el futuro, y para eso tenemos que ir planificando dónde vamos a poner ese otro estanque. La gracia es que, como yo necesito volumen, el día de mañana yo puedo dejar esto con
con una tubería, con una brida, con un tapón, y el día de mañana los interconecto nomás. Y esa sería la forma de ampliar mi estanque porque van a funcionar como vaso comunicante. Pero no sé si, evidentemente, construir dos estanques de 2000 sale mucho más caro que uno de 4000. ¿Qué hago entonces? ¿Cómo decido cuál opción voy? Voy a tener que hacer una evaluación económica. ¿Ya? ¿Cuánto me cuesta hacer un estanque de 2000 hoy día y un estanque de 2000 en 10 años más versus hacer un estanque de 4000 hoy día de una sola vez? ¿Ya? Y la evaluación económica va a tener que ver con la tasa de descuento, porque acuérdense que la plata en el tiempo tiene valores distintos, por lo tanto, construir en 10 años más, lo que yo tengo que invertir en 10 años más en valor actual al día de hoy, le voy a aplicar una tasa de descuento, se llama, eh, porque eventualmente eh, hay otras formas de invertir la plata, ¿no es cierto? Hay alternativas respecto a esa inversión. Entonces vamos a evaluar técnica y económicamente. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué digo técnicamente? Porque en Pucón, por ejemplo, nosotros no era un estanque de agua potable, sino que eran unos reactores de los activados, se llama de tratamiento de agua servida. Teníamos que construir 4 reactores, que eran en realidad eran 2 grandes estanques, con 2 reactores cada uno. Y nos dimos cuenta que si hacíamos 2 ahora, o sea, hacíamos 1 hora, teníamos que hacer una fundación de ciertas características que no me cabía el otro reactor, iba a tener que construirlo atravesado. Y eso hacía que se aumentaran mucho los costos. Al final terminamos construyendo los 4 reactores desde el principio, estos 2 grandes tanques, porque por un tema técnico, estructuralmente me salía mucho más económico hacerlo de esa forma. Eso, jóvenes, tenía para hoy. Tengo un ejemplo, creo. Vamos a un ejemplo cercano rapidito. Y lo otro, ¿han leído alguno de los mitos? No, supongo que no, porque como buenos ciudadanos vamos a leerlo al último día. Léanse los mitos y es probable que salga algún tipo de pregunta, no más de una, en el certamen. Son preguntas de 5 puntos, pero vamos a ver un certamen. No me acuerdo cuál puede ser. Casi todos tienen preguntas de certamen del 2020. Fue el certamen del 2019, me parece que hicimos un solo certamen en 2019. Y se lo pregunté con el mono de que. Puerto Viejo, región de Atacama. No sé si han escuchado hablar de Puerto Viejo. Es una toma gigante. Hay como 3000 casas. Y son tomas de segunda vivienda. Y se da mucho en el norte de Chile. ¿Vieron lo de la toma VIP? ¿Alguien vio la toma VIP que la destruyeron hace un poquito en Antofagasta? Bueno, esta es una ciudad completa. Entonces, aquí la pregunta dice, bueno, si el Estado quiere regularizar este poblado, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Y una de las preguntas era, tenemos el Estado determinado, diseñado un sistema para 5.200 viviendas, con una tasa de ocupación de 5 habitantes por vivienda y un consumo medio de 100 litros habitante día, en los meses de verano, con pérdidas que son, con la red van a ser más de un 20%. Se solicita determinar los parámetros de diseño del sistema y qué volumen de regulación debería construirse para abastecer el poblado. 5.200 viviendas, 5 habitantes por vivienda, tengo la población, ¿no es cierto? Y el consumo medio 100 litros por habitante día, o sea, son 500 litros día por cada una de estas viviendas. Haciendo los cálculos, me da un caudal medio de verano de 2.600 cubos día, que equivale a 30,1 litros por segundo, y considerando un coeficiente de día máximo consumo, que ya estamos en verano, estamos en el mes de máximo consumo, calculamos el caudal máximo diario que me da 33 litros, o 2.860 cubos al día, en el día de máximo consumo, máximo diario. Si le agrego las pérdidas, dividido por 0,8, porque el 20%, quedo en el caudal de producción de ese día de máximo del día, que tenemos que producir en el día máximo consumo,
de 3.575 cubos o 41 litros. ¿Qué volumen de regulación necesito? Fácil, el 15% de este caudal. 15% por esto me da 536 cubos. ¿Cuál es el volumen de seguridad que voy a necesitar? Fácil, esto lo digo por 12, me da 298 cubos. ¿Cuánto es el volumen de incendio? Fácil también. ¿Cuántos habitantes tengo? 5.200 por 5 me da 26.000 habitantes. ¿Qué dice la tabla que estábamos viendo recién? Que para 25.000 habitantes, la norma 691 dice que tengo que tener 346 cubos de incendio. Por lo tanto, ¿cuál es el volumen del estanque que tendría que construirse? Mínimo. El volumen de regulación más el máximo entre estos dos, que es 346, me da 882 cubos. Es un ejemplo súper rápido. Después viene otra serie de... No la dice la diseño de la desaladora, pero... ¿se entendió algo? Ricardo, ¿estás ahí? Sí, Ricardo Redondo. aquí estoy. Ah, ya está bien. Bueno, a ver si hay alguien nomás, porque nada más interesante que te contaba alguna cosa. Ya, pues eso era la clase de hoy día, de los estanques. Las disculpas nuevamente por haberla hecho en este formato, yo prefiero 100 veces. Vamos a terminar de grabar esto. Vamos a